nos gozamos, nos alegramos en el Señor, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es fiel. Y bueno, hemos tenido una hermosa primera reunión a las 9 de la mañana. Cada vez nos sorprende Dios. Se está llenando también la reunión de las 9 de la mañana. Y si seguimos así, hermanos, sigamos así, sigamos invitando, traiga invitados. Tenemos que crecer como reino de Dios, traiga invitados y vamos a seguir adelante. A lo mejor abramos pronto nuestra tercera reunión, así que les bendecimos, seguimos adelante con la ayuda del Señor. El tema que estamos compartiendo en esta pequeñita serie ahora lo he dividido en dos partes. Hoy vamos a ver la segunda parte. El tema es: ¿y si todos trabajamos? ¿Y si todos trabajamos? La semana pasada leímos algunos versículos del libro de Nehemías, capítulo 3, algunos del capítulo 2. Y estamos en una historia preciosa donde aprendimos que Nehemías era copero del gran rey Artajerjes, en ese tiempo el imperio más grande conocido en esta tierra. Y él servía al rey, él preparaba las bebidas para el rey. Y antes incluso las probaba, era su responsabilidad. Y era un hombre muy optimista, muy alegre. Imagínense un copero, uno que le prepara y con la cara ahí triste, ¿verdad? Que no funcionaría, rápido lo despedirían. Pero un día Nehemías estaba triste. Y el rey se preocupó y le dijo: ¿por qué estás triste? ¿Por qué tu rostro está tan triste? Tengo un amigo en Juchitán que decía: si estás alegre, díselo a tu rostro, díselo a tu cara, ¿verdad? Y también cuando estamos tristes, la cara nos delata. Y entonces Nehemías le dijo: ¿cómo no voy a estar triste si en mi tierra quedaron devastados? En mi tierra, mi familia, mis paisanos se quedaron desprotegidos. El enemigo había conquistado y había destruido el muro de Jerusalén y derribado las puertas del templo, había hecho desastre. Y entonces el rey le dijo: me gustaría hacer algo por ti. Te voy a firmar unas cartas para que tú puedas ir y pedir en mi nombre todo lo que tú necesites para ir a reconstruir tu ciudad. Y así lo hizo Nehemías, buscando la presencia de Dios. Era un hombre que oraba, que ayunaba, y fue y recabó las firmas materiales y regresó a su tierra para reconstruir los muros de Jerusalén, aquella tremenda muralla del pueblo, de la capital del reino de Israel. Y entonces echaron todos manos a la obra, y Nehemías, dirigiendo la obra, comenzaron a trabajar. Él era el organizador, él era el líder, él era el que llevaba la visión, el que daba las instrucciones, cómo iban a reconstruir la ciudad, cómo iban a reconstruir los muros. Y el domingo pasado yo hablaba de algunos muros que nosotros debemos de destruir, muros que nos dañan, muros que nos aprisionan, como el alcoholismo, que gracias a Dios aquí todos son libres del alcoholismo. Uno que otro ha tenido problemas con el alcohol, pero hay otros muros como el chisme, como la murmuración, como la división entre familias, muros que aprisionan, muros que hacen daño. La maldad, el pecado a veces entra en las familias, y esos muros tienen que ser destruidos para poder construir o reconstruir los muros correctos. Hay muros que derribar, pero hay hay muros que debemos construir y reconstruir. Y dice la palabra de Dios que Nehemías se organizó tan bien que fue todo un éxito, aunque hubo oposición, pero tuvo tanto éxito en la reconstrucción. También el domingo pasado compartíamos que la iglesia ha sido devastada por este virus, por esta pandemia. Hace unos días visitaba con mis hijos una casa de música para comprar cuerdas para una guitarra o dos guitarras, y el que nos atendía es cristiano.
y el rostro nos delató, ¿verdad? Porque el cristiano se nota hasta en su mirada, en su forma de caminar. Y el hombre nos dijo que si éramos cristianos y comenzó a recordar, yo los he visto en las transmisiones. Y nos dijo, conocemos al pastor Gio, somos amigos del pastor Gio. ¡Wow! Qué pequeño es el mundo y a la vez qué grande la familia de Dios. Y entonces, cuando yo le dije dónde se congregaba, o le pregunté, él me dijo el nombre de la iglesia, una iglesia donde él se congrega, pero a la vez me dijo, nuestro pastor ha muerto. Nuestro pastor se lo llevó el Señor. Y así he escuchado de iglesias que durante esta pandemia, ya sea por el virus, otros por infarto o por alguna otra situación, han partido con Dios y la iglesia ha quedado devastada. Iglesias que han sufrido pérdidas. La primera iglesia de Minatitlán ahorita está sin pastor, no porque haya fallecido, pero fallecieron alrededor de 10 personas en esa iglesia, de 8 a 10 personas fallecieron. En la primera iglesia del Nazareno, nuestra iglesia. Y la iglesia está sufriendo, ha sufrido. Y así en todo el mundo. Nuestro superintendente anunciaba que en todo el mundo, ayer hubo un culto de ordenación, habemos alrededor de más de 18,000 pastores ordenados, presbíteros. Y también he escuchado de estadísticas de miles, hermanos, miles de pastores que han fallecido por esta pandemia. La enfermedad trajo destrucción. Y yo quiero levantarme como un Nehemías para reconstruir el muro. Le hemos llamado muro a esta iglesia porque protege a las familias, protege espiritualmente. ¿Sabes, hermano? La cobertura que tú debes de tener no es la cobertura de un hombre. Sabemos que tenemos la oración de un pastor. Yo me siento honrado de ser su pastor. Pero la cobertura que tú tienes es la cobertura del Dios vivo que nos guarda entre sus alas seguros. Y Dios ha puesto la iglesia como una protección. Ha puesto a la iglesia como un refugio para nuestro hogar, para nuestra familia. Y yo me propongo reconstruirla y estoy feliz. Porque el domingo pasado, ¿verdad? Tuvimos las 2 reuniones llenas. Hoy les ganó la primera reunión a esta reunión, aunque hay bastantes hoy aquí en la mañana. Pero estoy feliz porque estamos reconstruyendo el reino de Dios. Estamos levantando la obra de Dios, usted y yo. Y algo tenemos que hacer. La semana pasada vimos algunos puntos, nos quedamos solamente en 2, recapitulando. Aprendimos que para reconstruir la iglesia después de esta devastación, que fue física y que fue del alma, que fue espiritual, porque muchos se han dañado espiritualmente, muchos se han desanimado. Muchos se quedaron acomodados en casa. Muchos, hermanos, mucha gente de la iglesia ya no quiere congregarse. Dañó la pandemia y necesitamos levantar la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Necesitamos levantarnos porque hay tanta gente que está muriendo sin Cristo. Urge compartir el reino. Por eso vimos en primer lugar algo que debemos hacer para levantar los muros, y es prioridad. La prioridad son las almas. Escuchen, hermano, la prioridad no son los programas de la iglesia. La gente es primero. Las almas. El evangelismo es prioridad en la iglesia, y evangelizar es compartir. Y si tú dices, no puedo hablar, sí puedes darle testimonio a alguien y decirle, Cristo cambió mi vida. Por lo menos dile, gracias a Dios estoy vivo de esta pandemia. Gracias a Dios, Dios me libró de la muerte. Creo que todos nos hemos enfermado de esta pandemia, pero Dios nos ha librado. Alguien dice un amén fuerte, alguien está agradecido con Dios en esta mañana. Y entonces tú puedes decirle eso a alguien y decirle, te invito, o compartir, por lo menos compartir nuestra transmisión para que otros escuchen la palabra de Dios. A eso le llamo prioridad, hermanos. La prioridad es busca primeramente el reino de Dios.
y todo lo demás será añadido, dice la palabra. También aprendimos a la luz de la historia de Nehemías que se necesita unidad. Número 2, para reconstruir la iglesia y levantarla, necesitamos unidad. Necesitamos en la diversidad de estar unidos. Escúchenme, ya tenemos edificio, ya tenemos algunos ministerios, ya tenemos una sana doctrina, porque usted no anda viendo aquí cosas raras o cosas que algunos predican, una vez salvo, siempre salvo. No, usted escucha una doctrina saludable para que usted se mantenga firme en el camino de Dios. Siempre estamos compartiendo la palabra de Dios. Ya tenemos todo, pero necesitamos evangelizar. Necesitamos levantar la obra. Necesitamos salir adelante. Necesitamos estar unidos. Necesitamos unidad. Y esto es lo que hizo la nación de Israel. Porque no solo fue la capital, sino muchos participaron y ahorita lo vamos a ver. Ahora, tome su libreta. Vamos a ver 4 más. 4 cosas más que necesitamos para reconstruir este muro, la iglesia de Cristo. Número 3, generosidad. Repita conmigo: generosidad. Generosidad. Voy a leer de manera rápida versículo 13 al 19 del capítulo 3 de Nehemías. Dice así: y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran todos, dice aquí, porque eran tenidos por fieles. Qué bonito, ¿verdad? Que en el pueblo de Dios haya personas fieles, generosas. Dice que eran fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Ahora no solo repartirían cosas, sino trabajo a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Eran hombres sacerdotes. Aquí se mencionan nombres de sacerdotes, como dije la semana pasada, que se quitaron las ropas sacerdotales para ponerse el overol, ensuciarse las manos. ¿Alguna vez han trabajado con machete, con tarpala, hasta que sale callo, salen ampollas en las manos y les sangra? Pues eso sucedió con los sacerdotes que estuvieron dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Aquí se mencionan varios personajes. Voy a dejar ahí la lectura. En su casa usted lo puede leer de tarea, se lo dejo. Estos que se mencionan en estos versículos son aquellos que tenían que hacer un sacrificio mayor que otros para la reconstrucción del muro, porque tenían sus trabajos. Aquí hay personas que hacen un mayor sacrificio, tienen su trabajo. Muchos de ellos tienen su trabajo, tienen que hacer, tienen que mantener a la familia, tienen que sostener a la familia, tienen que cuidar a la familia, pero se dan el tiempo para construir este muro que se llama Iglesia del Nazareno Villa Los Arcos. He visto el esmero de muchas personas. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos no solo la generosidad de unos cuantos, sino la generosidad de todos. Estas personas, muchos de estos, no vivían en la ciudad de Jerusalén. No vivían en otras ciudades y ellos tenían que desplazarse para ir y trabajar. Hasta extranjeros dejaban su lugar, dejaban su trabajo, dejaban su gente para ir y ayudar a la reconstrucción del templo y del muro. Véanme aquí. Muchos que están aquí, o algunos, como la hermana Paulita, no sé si, creo que también el hermano Chucho, estoy seguro. Y hay otras personas que estuvieron en el primer culto, que estuvieron aquí cuando este auditorio, cuando esto se estaba construyendo.
y que me han dado testimonio que aquí andaban con la pala. ¿Cierto o no? Y haciendo mezclas hasta que el cuerpo aguante, a veces hasta de noche. Pero acuérdense, muchos otros dejaron su país y vinieron grupos de trabajo y testimonio a este lugar, que trajeron dinero y con ese dinero compraron cemento, compraron arena, compraron material. Pero no solo porque dieron eso, no trajeron mano de obra. Vinieron grupos grandes de 20, 30 hermanos de Estados Unidos y las mujeres, ¿se acuerdan? Las mujeres tomaban la pala, hacían mezcla y acarreaban cemento para que este lugar tan precioso que hoy está construido se hiciera una realidad. Hombres y mujeres trabajando. ¿Qué necesidad de dejar su tierra? ¿Qué tenían que ver con México? Solo el amor de Cristo, solo levantar la obra, solo construir la iglesia. Y no me refiero nada más al edificio, sino dar un ejemplo. Por eso se llama trabajo y testimonio. ¿Se acuerda, hermana Paulita? ¿Estoy mintiendo, hermano Chucho? No, ¿verdad? A eso se le llama generosidad. Cuando doy al servicio de Dios, cuando contribuyo al servicio de Dios. Estas personas tenían que atender sus campos, tenían que atender su ganado, sus plantaciones, tenían que mantener a su familia, dejaron todo botado porque esta causa era mayor, la causa de reconstruir el templo, la casa de Dios y de reconstruir su capital era una prioridad y fueron generosos. Amados míos, se necesita gente generosa. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ha sido Dios generoso contigo? Yo quiero escuchar, yo quiero que usted levante su mano si Dios ha sido generoso contigo. Levanta la mano. Todos, ¿verdad? ¿Ha sido generoso? ¿Sí o no? Pero ahora le voy a revertir la pregunta con todo mi amor como pastor tuyo, como ese pastor que me siento orgulloso por usted. ¿Usted está seguro que Dios ha sido generoso con usted? Ahora, levanten la mano. Bueno, no la levanten. ¿Cuántos han sido generosos con Dios, con su obra? Cambió la situación, ¿verdad? Yo sé que muchos sí. Pero Dios ha sido generoso contigo. La pregunta es, ¿tú eres generoso con Dios? Tal vez tú digas, pastor, pero Dios no necesita dinero. Es cierto, Dios es el dueño de la plata y del oro. Por eso te lo da a ti, ¿o no? Porque Dios es el dueño de la plata y del oro. Por eso Dios nos da y nos bendice, pero también nos da con un propósito, para que nosotros seamos generosos con su obra, con la esposa de Cristo, que es la iglesia. Dios no lo necesita, pero la iglesia sí necesita, hermanos. Amados míos, la iglesia necesita moverse con la generosidad de todos. ¿Saben cuántos aires acondicionados tenemos, verdad? 14, hermano. Y los que son de otros lugares se asombrarán. 14 aires acondicionados tenemos aquí. 6 en la iglesia, más los que hay en los salones de los niños, más la casa. Son 14. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que solito se les da mantenimiento sin dinero? No, ¿verdad? Se paga. Solo eso. ¿Qué tal lo demás? ¿Qué tal lo demás? Por eso el reino de Dios se construye y se reconstruye con la generosidad de todos. Amén. Generosidad. Como estos hombres, estas familias que dejaban su tierra,
que dejaban sus plantíos y todo, y se trasladaban continuamente para hacer la obra prioritaria, la obra de Dios. Generosidad. Número 4. ¿Qué más necesitamos en la iglesia para reconstruirla, para levantarla de esta devastación pandémica? Audacia. Diga conmigo, audacia. Escuche lo que le voy a leer, es emocionante lo que le voy a leer. Dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Ahí dice, si me ayudas a poner el versículo 5, 3, versículo 5. Repito, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Dice, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra. Siempre hay un pelo en la sopa, hermano. Siempre hay alguien que no participa. Siempre hay alguien. Estos fueron los únicos que se negaron a participar. Los grandes, no los tecoitas, sino los grandes. Los grandes de Tecoa. Es decir, escúchenme, los ricos, los pudientes, los que solo ordenaban para hacer las cosas. Los grandes de Tecoa conocían la gran necesidad de Jerusalén, pero igual se negaron a ayudar. No pusieron el hombro. El orgullo pudo más. Les impidió participar. Eran los que decían, hay otros que hagan la obra. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo esto. Y a mí me asombra los sacerdotes que se quitaron, ¿verdad?, esas vestiduras sacerdotales y se pusieron el overol y manos a la obra a trabajar. No importa que les salieran ampollas de las manos. Recuerdo el escenario de donde venimos, allá en Matías Romero. El auditorio estaba 3 veces más grande que esto. Era una enormidad, era grandísimo el auditorio. Y un día mi esposa estaba con su escoba, barriendo aquel inmenso lugar, cuando llega un hermano y la observó. Un hermano como de 58 años, 60 años, y la observó y empezó a llorar. Y fue y le quitó la escoba a mi esposa. Mi esposa ya tenía callos en la mano. Y le dijo, de ahora en adelante, mi pastora va a hacer otras cosas, pero yo voy a ocuparme de barrer la casa de Dios. Y desde ese día en adelante el hermano Emiliano empezó a hacer el aseo de toda la iglesia. Sirvió como un ejemplo. Había doctores, doctoras, abogados, abogadas. Los baños también eran grandes. Grandes eran los baños de damas y de caballeros. ¿Y saben ustedes quiénes lavaban los baños? Los abogados, las doctoras. Era impresionante ver a una doctora llegando, poniéndose los guantes y tomando el cloro y el desinfectante y empezando a lavar los baños, cantando y chiflando alabanzas para Dios. Unas de ellas fueron conmigo a un congreso a León, Guanajuato, donde nos enseñaron que los baños de la iglesia deben de estar tan limpios, que usted se pueda tomar una taza de café adentro del baño. Y lo aprendieron. Y estas mujeres profesionistas y hombres profesionistas se quitaban su túnica de doctor y se ponían los guantes y se ponían las ropas para trabajar. De ahí venimos nosotros. Gente audaz, gente donde alguien decía, yo no lo voy a hacer, ahí que lo hagan otros, pero familias que dijeron, yo no lo estoy haciendo, yo no hago las cosas para el pastor, tampoco hago las cosas para fulano de tal, yo hago mi trabajo para agradar a Dios. Por eso se necesita de audacia para reconstruir el reino de Dios. De todos los que son recordados en la Biblia,
para toda la eternidad. Estos grandes de Tecoa son recordados, pero de forma negativa. Son los fracasados, son los que están llenos de orgullo y que el orgullo no les dejó trabajar. El orgullo es una enfermedad del alma que lleva a la muerte segura. Impide que otros crezcan espiritualmente, impide que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Los tecoitas, los grandes tecoitas, grandes en el sentido no de humildad, sino grandes porque se creían en ese sentido, dejaron de hacer la obra, no quisieron colaborar. Pero los tecoitas en general, los humildes, dice la Escritura, que dejaron todo para servir y para trabajar en la obra de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Audacia. Necesitamos gente audaz para la obra de Dios. Número 5. Repita conmigo: responsabilidad. Hermano, usted es responsable de su casa, de su hogar. Yo soy responsable de mi familia. En mi familia somos 6. Mi esposa, mis 3 hijos y mi suegra, pero yo soy el que doy la cara por todos. Porque Dios me puso como líder de esa casa, no como pastor, como de la iglesia. Soy pastor de mi familia en el sentido de liderazgo. Porque primero debo de ser luz en mi casa, no candil en la calle y oscuridad en mi casa. Debo de empezar en mi casa. Les voy a leer Nehemías 3, 28 al 30. Miren qué interesante. Dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. En otras palabras, vivían cerca del muro. En otras palabras, Nehemías explicó lo importante que era edificar el muro y los puso a cada cual a edificar enfrente de su propia casa. Esto a mí me da una ilustración. ¿Sabe dónde debemos de empezar a reconstruir la iglesia? Primeramente, y a levantar la iglesia y evangelizar enfrente de nuestra casa con nuestros vecinos. ¿Alguien dice amén? No necesitas ir al África, no necesitas ir a la India, no necesitas ir a Estados Unidos como misionero. Necesitas comenzar en tu casa, necesitas comenzar enfrente de tu casa. Estos hombres comenzaron a reconstruir el muro frente a su casa. Vivían cerca de su casa. Cada uno tenía la oportunidad de proteger su propiedad, su dignidad, su reputación. Nadie iba a interferir, nadie iba a tomar el lugar que no le correspondía. Tomaron el lugar que les correspondía. Hermanos, hay cristianos que ni siquiera limpian el patio de su casa, allá que venga el vecino a limpiarlo. Ups. Hay cristianos que en vez de ayudarle al vecino, le tiran la rata muerta al otro lado del vecino para que él lo meta a la basura. ¿Cómo debemos empezar a reconstruir el reino de Dios? Empezando por nuestra casa, empezando con nuestros vecinos. Qué interesante el trabajo que estaba haciendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque era toda una nación para reconstruir su capital, los muros de su capital y el lugar de adoración, el centro de adoración a Dios. A esto le llamo responsabilidad. Hermanos míos, cada uno de nosotros debemos tomar nuestra responsabilidad en el reino. Escúcheme lo que le voy a decir. Muchas veces somos responsables en casa, somos tan responsables en el trabajo.
pero en la iglesia no somos responsables. ¿Sabía usted que en la iglesia usted tiene privilegios y tiene responsabilidades? ¿Lo sabían? Usted tiene privilegios. ¿Y qué privilegios? Usted goza hasta de un aire acondicionado, de venir, de escuchar, de tener algo que no se improvisa. Nosotros no improvisamos o preparamos con esmero, con amor. Y usted viene a este lugar y tiene privilegios, se ora por usted, alguien viene y lo abraza. Nosotros, mi esposa y yo, hemos estado en todos los funerales que han habido en esta iglesia desde los 4 años que estamos aquí. Ahí hemos estado con la familia, predicando, llorando, abrazándolos. Cuando alguien ha enfermado, hemos estado en el hospital. Hemos estado con el necesitado, hemos estado con la iglesia. A eso se le llama responsabilidad. Usted tiene sus privilegios, usted goza de ese privilegio que es cuidado, es protegido, es alimentado por la palabra de Dios. Pero también tiene responsabilidades. Véanme aquí, hermano. Escúchenme, hermano. No sea como los grandes tecoitas, no sea como los grandes de Tecoa que no quisieron participar. Porque se mencionan en la Biblia como gente negativa, como gente fracasada. Sea usted de aquellos que dicen: pastor, ¿puedo ayudar en algo? Hermano, aunque usted sea profesionista, ¿se acuerdan de nuestro amado hermano Willow? ¿Se acuerdan? El hermano Willow tenía maestría en estructuras, un ingeniero exitoso, pero el hermano Willow siempre andaba lavando los baños, siempre andaba viendo qué se necesitaba, siempre andaba limpiando. El hermano Willow, siendo un profesionista, él era de los grandes, pero de los buenos, no de los malos. ¿No le gustaría que usted sea recordado así? Como una persona responsable, como una persona audaz, como una persona generosa en la obra de Dios, que es la prioridad. No. Nos gusta que nos atiendan. Yo voy a la iglesia, ¿saben cómo eran los tecoitas? Yo voy a la iglesia para que me mimen, para que me amen, para que cuando yo esté enfermo me visiten. Pero no me pidan sacrificio, no me pidan nada. Yo no voy a participar. Suena ilógico, hermano. ¿Sí o no? Seamos responsables, seamos generosos, seamos audaces para reconstruir la obra del reino de Dios. Hermanos, la generosidad es un valor. Y sabe, yo le hablo con el ejemplo, yo no le estoy hablando aquí solo con palabras, porque se me ocurrió. Yo tengo que hablar y predicar lo que mi familia y yo practicamos, vivimos a diario, todos los días. Y hay algo más. Hay algo más que Dios te va a hablar en esta mañana. Número 6. Intensidad. A esto le llamo pasión. Diga conmigo, intensidad. Intensidad. ¿Qué se necesita para reconstruir la iglesia? Se necesita pasión. Levanten la mano los que les apasiona el fútbol. Levanten la mano, sean honestos, sean honestos. Hay unos que no levantaron la mano, pero yo sé que sí se les apasiona el fútbol, ¿verdad? Ahora que jugó México, de plano, mi hijo me dijo: vete, vamos a ver el partido, papá, México contra Estados Unidos. Y yo le dije: no quiero hacer coraje. Para acabarla perdió, ¿verdad? 2-0. Perdió México. ¿Y sabe por qué le dije eso a mi hijo? Porque me apasiono en el fútbol. Usted se apasiona.
Mire, hermano, existe la pasión al deporte, existe la pasión al sexo, al amor, ¿sí? A la mujer o al hombre. Existe la pasión a la música. Hay quienes son apasionados por la música. Existe la pasión al arte. Existe la pasión al teatro. Y hay tantas pasiones y toda esa intensidad está en nosotros. Lo que sí no concuerda es que usted sea tan apasionado en el fútbol y grite gol. Pero cuando cantamos aquí y adoramos a Dios, cantamos un canto donde dice: no me falta nada si te tengo a ti. Y muchos lo cantan: no me falta nada si te tengo a ti, pero no hay pasión, no hay intensidad. Escucho algunos amenes cuando estamos cantando, pero faltan muchos amenes, muchos gloria a Dios en la iglesia. Porque falta pasión, porque falta intensidad. Escucho siempre, y lo puedo decir, escucho al hermano Miguel, gloria a Dios. Escucho a la hermana Sobeida, aleluya. Y escucho a mí mismo, aleluya, gloria a Dios. De ahí estoy, porque soy apasionado. Mi pregunta: ¿y usted, pues? ¿Por qué para el fútbol sí es apasionado? ¿Por qué para la música sí es apasionado? ¿Por qué para otras cosas es apasionado? Pero por Dios, por la alabanza a Dios y por reconstruir la obra de Dios no hay pasión. Se necesita intensidad, pasión para el reino de Dios. La obra se termina porque hay aquellos que están dispuestos a ir la segunda milla. La obra se reconstruye, se levanta porque hay gente apasionada, porque hay entusiasmo, porque hay ganas, porque hay entrega, porque hay ardor, hay pasión por las almas que se están perdiendo. No escucho amenes, hermano. Gloria a Dios. Entusiasmo cubre una multitud de faltas. Cuando hay entusiasmo, cuando hay pasión, con entusiasmo se logran metas que de otra manera jamás se podrían lograr. Es el entusiasmo muchas veces lo que hace la diferencia. Tu esposa necesita un marido apasionado y entusiasta. Tus hijos necesitan que seas un padre apasionado y entusiasta. La iglesia necesita gente apasionada. Gloria a Dios. La iglesia necesita gente apasionada por Cristo, por Dios. Necesita de gente que mira más lo que puede hacer el Señor en nuestra vida. Gente que no se contenta con haber sido algo o alguien, sino que tiene el ardiente deseo de ser más, de ser mejor, de dar más, de dar lo mejor para Dios, para su causa. Véanme aquí, hay que ser valientes para ser parte de este equipo. Dios no nos ha llamado a que hagamos lo que queremos, cuando queremos o como queremos. Dios nos ha llamado a hacer su obra a la manera de Dios. Nos ha llamado que dejemos de lado nuestras diferencias, que dejemos a un lado la pereza, que dejemos a un lado la indiferencia, que dejemos a un lado la pasividad, que dejemos a un lado el orgullo. Dios nos ha llamado que dejemos a un lado el síndrome de la oveja de me das, me amas, me quieres, dame, Dios nos ha llamado a marcar una diferencia. Dios nos está llamando, amados, a reconstruir la obra más importante
importante en el mundo hoy en día, la iglesia de Jesucristo. Porque Cristo viene por una iglesia preparada, reconstruida. Dios busca gente que esté dispuesta a sacrificar de su tiempo, a entregar su talento, a dar de sí, para que se pueda lograr el objetivo. Todos juntos dando, todos juntos sirviendo, todos juntos siendo generosos, todos juntos aportando, amados. Como decía hace un momento, hay personas que piensan de la siguiente manera: yo voy a la iglesia para que me amen, para que me den, pero yo no estoy dispuesto a dar. Hermanos, la gratitud es recíproca, es reciprocidad. Cuando Dios nos bendice, nosotros también somos generosos con Dios. Es que hay personas que dicen, pero el pastor, ¿qué hace el pastor? El pastor no trabaja. Hay personas que dicen, yo quisiera ser pastor porque los pastores no trabajan, no saben ni lo que dicen, ¿saben? Los pastores a veces tenemos o trabajamos 13, 14 horas todos los días, tan solo, hermanos, para ir a ver a una persona, a veces a la 1, 2 de la mañana, a la hora que sea. Ahí estamos con mucho amor, con mucho cariño. Porque Dios nos llamó a trabajar, a servir. No nos llamó a estar en una hamaca. No nos llamó a estar acostados. No nos llamó a estar pasivos. Nos llamó a servir, nos llamó a trabajar, nos llamó a ser el rey. Un pastor honorablemente trabaja y trabaja duro. Pero somos un equipo. Somos una familia. Dios no solamente bendice al pastor, Dios bendice a todos aquellos que confían en Él. Y yo te invito en esta hora a levantar la obra de Dios. Esta obra, esta iglesia, necesitamos hacer otra tercera reunión. Y usted dice, pastor, necesitamos. Sí, hermano, porque tú tienes familia, tienes vecinos, tienes amigos que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso la palabra correcta es necesitamos, porque ellos son la prioridad. Y para esto necesitamos prioridad, unidad. Número 3, generosidad, la generosidad de todos. Necesitamos personas audaces, necesitamos la audacia, necesitamos responsabilidad de parte de todos. Y también, por último, necesitamos pasión, intensidad. Hoy los desafío a que tomen su lugar, cada uno. ¿Dónde, pastor? Hermano, no se preocupe. Hoy en la mañana veníamos entrando por la puerta. Yo sé que el hermano Arturo hace bien el aseo, pero había hojas que daban mal aspecto allá en la entrada. Pero hay alguien que tomó su lugar, tomó la escoba y quitó aquellas hojas. Hermano, se trata de iniciativa. No espere que le diga el pastor, oiga, hermano, mire, está sucio ahí a la entrada. No, tome iniciativa. Si usted ve que algo está tirado, levántelo, hermano. ¿Estamos en lo correcto? Cada quien en su sitio, en su lugar. Construyamos la muralla, construyamos juntos la iglesia de Jesucristo. Es el honor más grande que tú y yo podemos tener. Manos a la obra. Espero que el próximo domingo tú puedas traer un invitado más. Y saliendo de este lugar vayamos a hacer la obra, vayamos a trabajar, vayamos a hacer la obra de evangelista, de maestros, de profetas, de apóstoles, de pastores. Y hagamos el reino de Dios, construyamos el reino de Dios. Puestos de pie, quiero orar por usted porque yo creo en usted. Yo creo en usted.
He puesto mi confianza en Dios y en aquellos que Dios compró con su sangre preciosa. Permítame orar por usted, por la palabra. Padre, gracias, bendice esta palabra, Dios. Señor, que en este día y en esta semana resuene en la mente, en los oídos de mis hermanos, porque necesitamos levantarnos con intensidad, con pasión para levantar tu obra, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque también me permites compartirla con mis hermanos que están conectados. Tal vez algunos asistan a una iglesia, a otra iglesia, otros no, pero permíteles integrarse. Permítenos estar integrados, unidos y ser generosos con tu obra y ser apasionados en tu obra, Padre. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo va a estar ahí redarguyendo, obrando. Y veremos el fruto y el resultado de la palabra, de lo que tú haces con tu palabra, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, mis amados. Vamos a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a aportar, ¿verdad? Con amor, a darle a Dios de lo mucho que Él ya nos ha dado, ¿verdad? A ser generosos con Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Ahí en su lugar, si alguien necesita un sobre, lo puede tomar y vamos a darle a Dios conforme Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Padre, gracias. Señor, levantamos y presentamos nuestras ofrendas delante de ti. Bendice, Señor, al dador alegre y limpia estos dineros, Señor, para que sean utilizadas para el reino, para el crecimiento, para la reconstrucción de la iglesia. Bendice estas ofrendas. Bendice a tu pueblo, a la iglesia. Iglesia, el Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. El bien y la misericordia te persigan todos los días de tu vida. El ángel de Jehová acampe alrededor tuyo y te defienda. Jehová te dé salud, te dé paz. Jehová te bendiga y te guarde en tu entrada y tu salida. Padre, bendigo a tu pueblo en esta hora. Derrama tu poder, tu gracia, tu bendición, tu provisión sobre cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos. Quiero aclararles algo. Los días miércoles son presenciales, hermanos, y en línea. Así que les esperamos de manera presencial también miércoles próximo a las 7 de la noche. Pasen un excelente día del Señor. Dios les bendiga.